Yo con todo mi corazón nos hemos predispuesto a que siempre haya hambre y sed de estar en esta mesa de comunión y movilizarnos desde tierras lejanas como Venezuela en los días que lo hicimos, hace ya más de 30 días en mi caso, y de mi esposa hacen también algunos días. Yo digo que llegó el refuerzo, ¿sí? Nosotros teníamos ya un mes por acá y bueno, llegó el refuerzo, llegó la artillería pesada, dice. Llegó, gracias al Señor. Ya algunos dicen que la cara me cambió, pues sí debe ser, sí. Y también darles a conocer un poquito de lo que nosotros somos como familia allá en Venezuela, en la ciudad de Barquisimeto, a donde hacemos vida corporativa de la iglesia, y también en algunas otras ciudades. Pero para que también conozcan un poco a mi esposa, Diorjana, el que ella también les pueda hablar de nuestra casa, de nuestra familia y el siempre anhelo de estar acá. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Diorjana. Yo creo que ya ustedes ya lo habían oído. Bueno, nosotros conformamos una familia de 5. Tenemos 3 hijos. El mayor tiene 21, el que le sigue tiene 14 y la hembra, que es la más toñica, tiene 11. Bueno, allá estamos sirviéndole al Señor en casa, juntamente con un equipo que el Señor nos ha regalado. Y bueno, contentos de estar en esta oportunidad acá, en este mes especial para todos, por la ELA. Y bueno, agradecidos del Padre porque nos permite estar nuevamente con ustedes y abrazarles y conocerles un poquito más. Amén. Sí. Muy bien, bueno, como ven, esta es la belleza de ser uno en el cuerpo, de ser uno, de construir y de trabajar. Alguien me preguntó en alguna oportunidad, ¿y su esposa? Todo lo que es la pregunta convencional del mundo de la evangelicidad continental. Y bueno, yo le dije, si ella no fuera mi esposa, yo no estaría haciendo lo que hago. Así que si hay alguien que tenga dignidad para soportar este trabajo que hacemos en el Señor, es esta poderosa mujer que el Señor me ha regalado. Así que gracias a Dios por mi esposa. Gracias, hermano. Bueno, mis hermanos, todo esto tiene una razón de ser: abrir espacios, hacer movilizaciones como las que se hacen. Hacer movilizaciones como las que se hacen, inversión de todo lo que se invierte para poder tener minutos eternizables. Hemos tomado la determinación que al movilizarnos ante la palabra, ante la vida de la fe, ante la comunión de la iglesia gloriosa, que hace aparición, que tiene personificación en nuestros días, caminando sobre la tierra, hemos considerado que la valoración mínima en la que nosotros pudiésemos tener estos marcos es que cotice en bolsa cada minuto a nivel oro o por lo menos diamante. Que cotice en bolsa en mi mundo de pensamiento lo que es el estar, el participar y el sumar a este ecosistema de la vida de la fe y de la vida del cuerpo. La vez pasada pudimos compartir un tiempo extraordinario. Yo soy de los que tomo fotos para acordarme hasta de cómo ando vestido, y en la medida que me dé el guardarropa poder no repetir la ropa, para que conozca un poquito de nosotros. Y
A veces me dicen, pero pastor, yo le digo que usted siempre saca fotos, pero no publica nada. Bueno, son asuntos de administración interna. Entonces, el registro de poder también sopesar el trabajo que se va haciendo y, por sobre todas las cosas, que uno tenga conciencia de que estar reunidos como iglesia, como cuerpo del Señor, nunca debe ser tomado a la ligera, sino que más bien en la medida que el tiempo va pasando en nuestra vida de fe y vida en el Evangelio, debería convertirse como mucho más emocionante cada vez que nos reunimos para estar en el cuerpo, como iglesia, en la mesa del Señor. Me parece que la vida de la religiosidad continental que hay en todas partes es lo más aburrido posible. Y me parece que la vida del espíritu, vivir en el espíritu, permítanme esta expresión, es extraordinariamente emocionante. Por una gran razón, no es un teorema ruso que hay que echarle mucho número, no, pero por una gran razón, porque día a día esta vida del espíritu tiene ordenanzas, mandamientos, indicaciones, luces, movilización dinámica que a uno lo mantiene atento y uno no se puede aburrir viviendo la vida del Espíritu. ¿Se entiende esa palabra griega, aburrir? ¿Sí? Esta expresión le hace que uno tenga siempre un hambre de ver, de oír, de entender todo este panorama que está asegurado, hermano. En el nombre del Señor le puedo decir, está asegurado que todos los días que nos restan en la tierra van a ser maravillosamente emocionantes si lo vivimos en el Espíritu. Hemos sido notificados del Señor que la vida de esta década, de la vida de estos años, tiene una naturaleza para estar por encima de la ola y para no ser atropellado por la ola que, por ejemplo, comenzó finales de 2019, con lo que ya bien conocemos, y que al estar ya viviendo los efectos posteriores de estos episodios, a donde se inoculó en toda la humanidad tanta química, tanto pánico en la psiquis y tanta degradación en la familia, entonces nosotros hoy poder ser cuerpo de Cristo saludable, atento, con experticia de Dios en el Evangelio, en la fe, en el desenvolvimiento de nuestras labores ciudadanas y por supuesto, que va a ser el punto que quiero trabajar en esta hora, tiene que ver con nuestra movilización como cuerpo de Cristo en nuestros días. Cómo el cuerpo de Cristo sigue presente hoy y generando dinámicas transformadoras a donde Él se encuentra. Esta proposición entonces va a tener que cobrar sentido al respecto de que si lo vamos a vivir como debemos vivirlo, tiene que ser en el Espíritu. Porque es la única sustancia en la que el Señor cree posible que todo lo que Él dijo funcione. Cuando no hay esa sustancia espiritual, sino que hay efectos culturales, formatos estructurales, medidas sociales que siempre batallan contra la vida de la fe y la vida del Espíritu, nosotros vamos a tener otro tipo de resultados, pero frutos trascendentales que podamos llevar adelante en el reino de Dios, va a ser en la sustancia del Espíritu. Esto, por supuesto, es una consideración, llámese consideración inicial, así yo lo coloco dentro de lo que escribimos para tener un marco de notas, consideraciones iniciales que nos puedan reportar un background del trabajo que se va dando. Cuando esta vida espiritual me permite tener
un siempre anhelo, una siempre confianza de que hoy yo puedo recibir una instrucción del Señor. Siempre vamos a estar atentos a la mínima palabra que se nos pueda sustentar y comunicar de alguna forma y de alguna manera al ser cuerpo. Usted y yo pudiendo ir en un vehículo podemos ser impartidos, podemos ser ministrados. Usted y yo tomándonos un café podemos ser vinculados y llevados a una medida mayor. Estas cosas son así. El Evangelio fue hecho para que se genere en la vida, no solamente en el culto de una reunión, sino en la vida, en la movilización de la vida. Si la vida de la iglesia no es movilizable, entonces la iglesia perdió su dinámica de poder y de transformación. Lo voy a decir de nuevo, si la vida de la iglesia no tiene esa sustancia de moverse, de movilizarse desde adentro hacia afuera, mucho de la grandeza y del poder de la iglesia ha perdido su expresión. Por eso hoy usted está acá, porque pudo moverse, porque pudo movilizarse, porque aceptó la convocatoria, porque asumió que hay una voz rectora entre ustedes, que hay una palabra espiritual, hay una conducción, hay un acompañamiento, y que teniendo ese marco rector, si les convoca por el Señor, entonces saber que las personas que vengan, que sean invitadas, que sean parte de la casa, van a sumarnos alguna, por lo menos le hemos rogado al Señor junto a mi esposa, que alguna coma podamos colocarle o alguna tilde al escrito que Dios está haciendo con esta casa en el nombre del Señor. Y por esa razón, vaya que necesitamos recurrir al auxilio divino, recurrir a esa necesidad de ser orientados siempre. Caminé con mayores en la fe por más de 15 años y era extraordinario verlos a ellos en una absoluta dependencia de la indicación divina. Y me veía en contraposición a mí en los primeros años de inmadurez, de formación, formándonos. Y veía cómo yo pretendía vivir mi semana, el mes, el trimestre, sin preguntarle al Señor ni siquiera si le parecía bien en donde estaba caminando, en lo que estaba haciendo, lo que estaba desarrollando. Pero yo veía a mis mayores en la fe que a contraposición de mí, esta gente no daba un paso sin consultarle al Padre de toda gloria para que por el Espíritu pudiera darle asertividad, confianza, constatar que el paso próximo estaba alineado a derecho y que por tal razón sintiera la seguridad de que por mucha oposición que hubiera, siempre habría rédito maravilloso en esa toma de decisión. Hermano, para mí es profundamente escandaloso ver a mi generación en nuestros días, lo digo con total confianza como en casa, ver a mi generación que camina una ruta diaria, semanal, mensual y, por qué no decirlo, anual, sin ni siquiera rectificar si la ruta de vuelo va bien, si la variación no se perdió, aunque sea en una pequeña descuidada. Y es allí a donde necesitamos determinar que toda movilización siempre necesita ajustes y recalcular la ruta constantemente. Definimos eso, que cuando hay hombres y mujeres que han sido convocados por el Señor, por el supremo llamamiento, por la responsabilidad de haber sido llamados en el Señor a ser pueblo de Dios, a ser iglesia del Señor en nuestros días, vamos a ver unos ejemplos de cómo el Señor siempre nos iba a invitar en primer lugar, pero luego nos iba a exhortar en segundo lugar y luego nos iba a despertar para la movilización. Esas eran las formas en las que Él iba trabajando en ese aspecto. Y debe asumirse que el trabajo de una iglesia
que tenga responsabilidad a nivel de una localidad, siempre va a ser el marco del fruto diario, semanal y mensual que vamos teniendo en nuestros lugares, en nuestras casas, y que se reporte en nuestro congregarnos. Diga conmigo, empieza en mí, sigue con mi casa y se reporta en la congregación. Así de sencillo, no tiene complicación. Pero el detalle es que a veces nosotros pensamos, empieza en la congregación, más o menos me puede afectar a mí en alguna medida, y quién sabe si podemos ayudar a otro. Eso es la evangelicidad continental que tiene estos marcos esquematizados en su mundo de pensamiento, y que siempre vamos a recibir un llamado del Señor a ir a este enfoque de entender cuándo es nuestro tiempo y cuándo es la ocasión para retomar el avance que se nos ha dado. Dicho esto, mis hermanos, reconsiderar algunas intenciones como las que hemos venido hablando. Yo no quiero salirme de lo que hemos recibido del Señor para Argentina. Antes de salir de Venezuela, el Señor nos daba esta expresión: el que la iglesia de nuestros días recobre personificación, de que en nuestro tiempo presente la iglesia tenga personificación para hacer la personificación de Cristo. El Padre tuvo una personificación en los días del Señor Jesús en la tierra, y esos días se llevó a cabo que la plenitud se pudiera expresar. Por eso dice el apóstol Pablo en Colosenses: porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Esto entonces entendemos que Cristo es la plenitud de Dios, pero luego se nos reportó que nosotros como la iglesia venimos a ser la expresión plena de Cristo. Dicho de esta manera, si Cristo es la plenitud del Padre, la iglesia se espera que sea la plenitud de Cristo operando en todos los lugares a donde ella está asentada. Y como es de conocimiento de todo, hoy tenemos por necesidad poder repasar el número 2 de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Parte 2, ¿sí? A donde se nos ha ido instruyendo de manera apostólica de que la vida del ser humano puede lograr lo que Dios le ha llamado a hacer, sí y solo sí, si lo hace desde una naturaleza regenerada. Si puede expresarlo desde el nuevo hombre. Y el nuevo hombre es la manifestación de la vida de Cristo en la iglesia. Y eso nos debe significar a nosotros un trabajo que se va haciendo para la transformación en esta realidad. Me importa mucho en el Señor poder recordar que cuando Cristo fue la personificación del Padre en la tierra, tenía algunos objetivos. Los voy a leer rápidamente para los que toman nota o para que quede también grabado y sea una medida de trabajar la palabra, porque consideramos que se debe ir abriendo entre nosotros el entendimiento de Cristo pudo personificar lo que ningún profeta logró, lo que ningún ángel logró, lo que ningún pueblo logró, lo que ninguna nación logró, lo que ningún arca, ningún ejército, ningún pacto, ninguna medida, ningún ente pudo lograr. Así fuese celestial, solo en Él pudo materializarse la personificación que completó el placer divino para decir: este es mi Hijo amado, escúchese, en el cual tengo placer, deleite, contentamiento.
Ninguno otro pudo oír esa recomendación celestial. Nadie más. De Moisés se dijo, el hombre fue exacto en el servicio que me hizo. De Abraham se dijo, el hombre fue amigo mío. De David se dijo, el hombre tenía el corazón parecido al mío. De Ezequiel se dijo otras recomendaciones, fue óptimo. Y de cada uno, pero solo de nuestro gran Señor y Salvador, Jesucristo, el Padre pudo explayar el placer más grande que se había tenido para con ser humano. Entendiendo esto, Dios a nadie le dijo, hijo amado, hasta no aparecer el Señor Jesucristo. Recordemos que una de las participaciones que hace el apóstol Pablo en diferenciación, cuando habla a Timoteo, cuando habla en la primera carta, cuando habla a Tito, cuando habla a estos colaboradores, el Señor nos dejó saber que la expresión de hijo amado no era un juego para Dios. Que la expresión de ser hijo amado se convierte en la categoría más profunda, trascendental, de poder desarrollar el trabajo de materializar, personificar a la deidad de Dios en un plano natural en X momento de la tierra. Toque al que esté a su lado y dígale, usted está personificando al Dios invisible. Eso no es un asunto menor, hermano. Lo que pasa es que a veces nosotros creemos, bueno, yo soy un cristiano, soy hijo de Dios, ahí la llevo, vamos viendo cómo va saliendo la vida, pero en ese sentido perdemos una óptima determinación de que nuestra personificación en los lugares, en los entornos, en nuestras familias, sitios de trabajo, comunidades expresas a donde estamos, pueden recibir un impacto trascendental si nosotros consideramos recobrar la conciencia del nuevo hombre, la conciencia de una naturaleza que por encima de su cuerpo, por encima de su edad, por encima de las culturas de donde venimos, o los lugares, o los daños por los que pasamos, y hoy somos sobrevivientes de eso. Qué maravilloso que podamos decir, a pesar de, Dios sigue habitándome y está aquí para siempre y quiere expresarse en los entornos donde estamos. Hermanos, llegar todo no es que uno solo predique una vez a la semana. Esta palabra de que todos lleguemos va a exigirnos que todos nos creamos lo que somos en el uno. Vamos a decirlo de nuevo. Para que todos lleguemos va a exigirnos que nos creamos que todos podemos en el uno. No es solamente un hombre, una mujer, el que tiene responsabilidad de pastor y pastora, el que tiene la capacidad de colaborar por la gracia y la capacitación que está recibiendo, sino que todos, toque al que está a su lado y dígale, todos podemos expresarlo, todos. No es solamente personas distinguidas y aquellos que pueden hacerlo. Pero es por esa razón que al mencionar esta palabra hijo amado, el apóstol Pablo nos enseña una lección que no se la pudo decir esta palabra a Timoteo en la primera carta. No se la pudo decir a Tito, a los demás colaboradores en las primeras cartas, solamente allí. A Tito le dice, mi hijo verdadero, o verdadero hijo en la fe. Es decir, que desde verdadero hijo a hijo amado hay un trecho de construcción importante. Atención, porque eso hace de lo que nosotros podamos ver la personificación de la gracia y de la presencia y de la vida de Dios en donde quiera que estemos. Cuando Pablo le habla a Timoteo en la primera carta, haya calidad la primera carta de ser verdadero hijo en la común fe. Y bueno, le dice, esfuérzate, pendiente con esto,
tú no tienes espíritu de temor, tú no fuiste llamado para quedarte pasmado en un solo sitio, en una sola medida. Tú has sido convocado por el espíritu de poder, por el espíritu de amor y por el espíritu de dominio propio. Entiéndase esto, era una convocatoria profética que el Señor estaba tomando la pluma del apóstol Pablo para impelir, para incitar a un hombre que estaba destacado en una ciudad como responsable de toda una administración en esa ciudad. No es un asunto menor. Y usted y yo podríamos decir, bueno, pastor, eso le puede tocar al pastor. No, nos toca a nosotros, nos toca a todos, porque estar en esta región y en esta zona nos hace responsables para responderle al Señor por la ubicación, la geografía, el trabajo que pueda generarle al reino de Dios en nuestros días. Que se diga en el marco histórico de esta realidad, en los días de tu vida, en los días de tu casa, en los días de tu familia, el Señor movilizó a su iglesia a través de la familia tal, a través de la familia tal. En la zona de esa ciudad hubo un impacto, se vieron cambios extraordinarios, hubo transformación maravillosa. ¿Por qué? Porque nos creímos que esto no es solamente de un pastor que predique, sino que esto es del cuerpo que sabe que es la personificación de Cristo en la iglesia en sus días. Pensando en esto, el apóstol Pablo le exige a su hijo y le dice: hijo, necesito que crezcas, que dejes el miedo, el pánico, el temor. Yo sé que las circunstancias en Éfeso están complicadas, pero debo decirte lo que debo decirte. Y Timoteo de seguro estaba, ahora sí me va a beneficiar, y el apóstol Pablo sale diciendo, pero se va a poner peor. Buena broma. Yo creía que el apóstol me iba a colaborar, ¿vale? Yo creía que el apóstol me iba, oye, un ánimo, una esperanza, algo que me mueva. Y le dice, si no te mueve el espíritu de amor, de poder y de dominio propio, ¿quién soy yo para moverte? Atención, si no te mueve la movilización de un espíritu que te habita, ¿quién es el hombre para que te pueda suponer algún avance o algún beneficio? Lo que no logra el espíritu, ni en sueño logrará la carne y la sangre humana, hermano mío. Por eso comenzamos como empezamos, porque debe decirse que esta incitación apostólica por espíritu profético a nuestras vidas, familias y casas tiene una meta en común: que todos seamos perfeccionados en Cristo Jesús, para que todos en el uno hagamos la tarea maravillosa que se nos ha recomendado. Todos lo lograremos, todos lo veremos, todos lo llevaremos a cabo. Será maravilloso que cuando nos miremos en la calle, en los lugares, en los sitios, en el trabajo, en todas las formas y maneras, sepamos que con nuestras miradas ya estamos notificando el avance, la transformación, las posibilidades. Mire, hermanos, un gran predicador en el siglo pasado decía: luego del gozo que yo he sentido por haber sido salvo, solo un segundo gozo comparo con aquel. Aquel lo considero primero y más alto, pero solo un segundo gozo comparo con este gozo que yo sentí, y es el ver a otro ser humano también recibir la misma salvación y la misma nueva creación que yo he recibido. El que yo se lo pueda presentar a ellos y que los vea cómo son transformados. Oh, hermano mío, yo estoy seguro que usted lo ha disfrutado y lo ha percibido, y solo se lo traigo a memoria para que lo recuerde y tenga la frescura y sepa a qué sabe, porque cuando hemos participado en el nombre del Señor para que otras personas también puedan comer y beber de la mesa celestial, eso es un honor maravilloso que tenemos. No andamos buscando que nos reconozcan o que digan, no, porque ahora sí, tú eres el primero, sino
sino que lo más alto que podamos esperar es que cuando en eternidad el Padre nos mire y diga: ellos llegaron por la capacidad, por la colaboración, por el servicio de ti, de ti, de ti, de mi hermano, de mi hermana, nosotros estemos a un lado y el Padre nos diga: que tengamos esa conciencia de gratificación de ser colaboradores con nuestro Padre. Es maravilloso reconocer que al Padre nosotros no le representamos empleado, aunque lo incluya. Que nosotros no salimos a trabajar para el Padre, sino que nuestro trabajo es con el Padre, en los negocios del Padre, para la gloria del Padre, para que todo lo de Él que es nuestro siga siendo ensanchado. Pero para eso el espíritu de la dinámica de vida tiene que arder en nuestro corazón. Y ese es un espíritu profético. Tiene que recordar lo que esa es responsabilidad profética, porque cuando Pablo le habla a Timoteo, le está haciendo una convocación desde su arquitectura apostólica que le diseñó y le envió a Éfeso para que por la instrumentación profética tuviera denuedo, amor, dominio propio, ánimo, y le dice en el segundo, tercer capítulo: pero yo tengo que avisarte que esto se va a poner peor. Así que el ánimo no depende de que las cosas mejoren, depende de que yo lo vea más claro. Le acabo de decir algo muy importante, hermano. Pero nosotros a veces esperamos es que las cosas mejoren para yo tener mejor ánimo y trabajar, y eso no va. Gracias a Dios si va, si toca, maravilloso. Pero hermano, la vida ha enseñado, la realidad ha determinado que cuando este mundo que ya ha sido juzgado, que no tiene esperanza ni expectativa más allá que la vida de Cristo y que la vida de la transformación interior que se expresa maravillosamente en un exterior de salud, de beneficio, de gracia, de paz, de amor, de dominio propio, de responsabilidad en todo lo que acontece, entonces nos damos cuenta que las cosas no necesitan eventualmente ponerse bien para que nosotros funcionemos. Atención. Sino que necesitamos ver lo más óptimo para que la función que tenemos trascienda a nuestras propias prioridades. Estoy llegando a Buenos Aires el 8 de octubre, salgo de mi casa el 8 de octubre, viajo a la nación colombiana el 9, el 9 salgo de allá para Panamá, regresamos, volvemos a estar en Córdoba, y por ahí el 12 de octubre el Señor me hace una recomendación para todo el viaje y me dice: quiero que les recuerdes a todos lo que es importante para mí, a definir nuevamente cuáles son las cosas que en verdad importan. No diciendo que nosotros no importemos o no hayan cosas que tengan relevancia, pero sí hay que recordar que Él estará priorizando nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia, todo lo que hagamos, sí, solo sí, si nosotros estamos empeñados en hacer avanzar lo que le importa a Él. Le acabo de decir algo, hermano mío, que aunque no hay aplauso, no hay aleluyeo ni mucho ameneo, es amén. Es verdad y tiene que ser guardado en el corazón. Y comencé y fui trastocado y comencé a repensarlo, porque nuestras vidas deben mantener un óptimo trabajo de qué es lo que importa. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos administrando? ¿Importa esto? ¿Importa aquello?
La inversión de mi tiempo en minutos cotizables en bolsa están siendo de importancia y relevancia para el Señor, o pasan desapercibidos porque no estoy sumando a lo que a Él le gusta, cree y conviene a su reino y a su labor. Por supuesto que a la carne y la sangre y a la naturaleza humana esta expresión le choca, le rebota y le repugna, y lo entiendo. Pero a la vida del Espíritu esta palabra es una palabra convocatoria. Esta palabra es una palabra de, en vez de creerla ofensiva, es una palabra de ánimo, porque me está diciendo el Señor que puedo recalcular la ruta que voy llevando. Me está diciendo en esta hora el Señor que podemos sopesar que hay una indicación espiritual que me puede optimizar el trabajo de amor, el trabajo de servicio que estoy haciendo, y que me está recalculando la ruta. ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo? Porque lo considero importante. La pregunta es, ¿pero es importante para Él? Por esta razón Pablo le dice a Timoteo: mi querido hijo, yo te considero hijo verdadero, pero todavía no te puedo decir lo mayor, porque te veo como un poco asustado. Y necesito que cobres ánimo, que tengas conciencia del trabajo que se viene, que se va a desatar en el cierre de esta temporada, una movilización extraordinaria en la administración de la casa. Atención al comunicado que les hacemos en el Señor. Se vienen por lo menos 3, 4 cosas que vemos para la casa que se va a empezar a desatar, incluyéndonos a todos, a nivel local en Suipacha, a nivel de todas las geografías aquí en la región de Córdoba, y a nivel de toda la nación, y a nivel de todas las ubicaciones regionales en el continente. Número 1, debemos entender que hay un enfoque de elección divina para una tarea para con todos nosotros, hermano. El apóstol no puede prescindir de Timoteo, porque él sabe que él fue enviado a eso. Ahora le hace la súplica de que tenga enfoque en la elección divina del supremo llamamiento que se le ha dado. El Señor no puede prescindir de ti, porque Él ya dio una orden. Él te llamó, Él te salvó, Él te convocó, Él te trajo a su gracia, a su familia, a su mesa, a su derecho. Y eso nadie lo va a cambiar, hermano mío. Eso nadie lo va a destruir, porque usted ha sido llamado por el Señor. Si lo llamara un presidente, pondría yo en duda alguna cosa. Si lo llamara la reina o el rey de los imperios, pondría yo en duda algunas cosas. Si lo llamaran los mayores potentados multimillonarios de la tierra, pondríamos en duda ese asunto. Pero la grandeza está en que a usted lo llamó el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, y eso no puede ser abrogado jamás. Ni porque usted lo haga bien o lo haga mal, quiera o no quiera, no hay forma de que usted se libre de Dios. Y es maravillosa la noticia, porque es que no hay forma que usted se libre de Dios, porque Dios se suscribió y se autorrecintó a que no hay forma de que Él se libre de usted. Él lo quiso así. Él se autosuscribió a que ni usted se puede salir de Él, ni Él se puede salir de usted, porque Él y usted son uno, llamado la iglesia del Señor. ¿No es maravilloso eso, hermano mío? Así que uno va a seguir la ruta, vamos a seguir el camino, vamos a seguir desarrollando la tarea. El Señor seguirá soportándonos, llamándonos, convocándonos, pero creo yo, permítame esta expresión, que lo prioritario es que yo lo más pronto posible actúe en concordancia con las cosas que le son a Él prioritariamente importantes.
En esa posición es a donde el apóstol Pablo conoce a Timoteo y le dijo, vamos, nene. ¿Se entiende esa palabra? Vamos, nene. Tú fuiste formado por mí. Tú fuiste llamado, tú entendiste, tú caminaste conmigo, tú participaste de esta labor. Pasamos años juntos, pasamos tiempo. Supiste cómo resucitamos de entre los muertos. Supiste cómo resistimos a lo agobio, a la destrucción, a la desmoralización, a la apatía, a la soberbia, a la angustia, al hambre, a la escasez, a toda esta barbaridad que nos ha sobrevenido. Pero que nos miren todos nuestros enemigos, aquí seguimos firmes y estamos dando la gloria al Señor porque no nos han podido derrocar ni podrán sacarnos del propósito eterno del Señor. Y bueno, Timoteo como que empieza a arreglarse la ropa y a decir, así es mi apóstol, verdaderamente, claro que sí. ¿Verdad que sí? No lo recordaba. Gracias por escribirme. Gracias por mandarme esta línea. Y le dice, aunque vengan hombres amadores de sí mismos, aunque las cosas se pongan más terribles, aunque vengan circunstancias. Hay una palabra interesante que el apóstol Pablo usa allí diciendo, porque vienen días a donde las cosas se pondrán difíciles, dice. Ahí la palabra original es a una recomendación. En esos días no todo el mundo podrá manejar. Es lo que indica esa expresión. En esos días que te estoy hablando, querido hijo Timoteo, no todo el mundo va a tener titularidad de volante. Por eso es importante que al asumir el mandato apostólico y las recomendaciones proféticas, nosotros tomemos conciencia que hay trabajo por hacer, que no me puedo rendir, que no me puedo cruzar de brazos y que tengo la asignación por el Espíritu de avanzar, de hacer que esta obra genere vida a todo lo que me rodea. Hermano Ángel, pero ¿por dónde empezamos? Con usted. ¿Está difícil? Bueno, en algunos casos es así. ¿Por dónde empezamos? Diga conmigo, por mí. Gracias por el entusiasmo, hermano. ¿Por dónde empezamos? Por mí. Ahí empieza todo. Por eso la personificación de Cristo a través de la iglesia empieza por mí. No, que es culpa de mi esposo, no, que es culpa de mi esposa, no, que esos muchachos no me hacen caso, no, que la empresa no sirve, no, que no hay forma, no, que el dólar subió, que bajó. Hermano mío, si le decimos eso a Pablo nos va a decir, por favor. Pero cuando respondemos categóricamente como hijos espirituales, la pregunta que se nos haga va a ser, ¿lo lograremos en el nombre del Señor? Porque Él nos ha llenado con un espíritu superior que este siglo no puede soportar. No, yo se lo voy a decir, hermano mío. Este siglo presente malo tiene una orden de parte del Rey de todos los siglos, que es Jesucristo, que cuando haga acto de presencia la iglesia gloriosa, este siglo se doble y se someta ante la personificación de ella. Ese es el mandato que este siglo tiene. Por eso es que dice al Rey de los siglos. Es decir, que fue el rey de aquellos siglos antes de la cruz, fue el rey de los siglos en la cruz y fue el rey de los siglos y lo sigue siendo después de la cruz e incluye al presente siglo XXI. Aleluya. Así que este siglo, por más malo que usted lo vea, por más dañino, perverso, categóricamente indecente, inmundo, despiadado, le tengo una buena noticia. Este siglo tiene una orden divina de someterse a la aparición de la iglesia. Que cuando hay un hijo, una hija que asume estar dentro de Cristo como cuerpo, esta realidad presente se doble ante ellos. Hermano, nosotros no podemos desanimarnos por la realidad del presente siglo malo. Porque cual Pablo me toca decirle, y se va a poner peor.
ya es evidente. Ya está en las calles, ya está en las redes, ya está en las unidades educativas, ya está en los entornos institucionales, ya está en la economía, ya está en la cultura, ya está en los métodos de forjar las mentalidades, ya está en la química biológica de la farma, ya está en todas partes. Pero Cristo en nosotros es superior y nos inmuniza y nos categoriza para que podamos avanzar a un mejor paso de esta construcción que se está dando. Por eso la administración de la casa debe tomar conciencia de que como casa epicéntrica dentro de un llamado espiritual, dentro de una administración global que se va desarrollando, la casa, nosotros, cada uno de nuestras familias debe mejorar el entendimiento de que hemos sido escogidos divinamente para esto. Eso es lo primero, hermano mío. Eso debe ser para nosotros una realidad. Número 2, anótelo por favor. Consideramos que dentro de la administración se debe ver el reconocimiento en plenitud de la conducción apostólica que se está llevando a cabo. Cada vez que Timoteo iba a desarrollar un trabajo, recurría al mandato espiritual por conducto apostólico. ¿Se entiende eso? Recurría a la hoja de ruta que dentro del diseño de Dios para aquella generación se había desplegado en la mesa de los planos dada al apóstol Pablo. A profetas como Silvano, a colaboradores apostólicos que llegaron a ser pastores, contenedores de la tarea ministerial como Timoteo. Es maravilloso leer primera carta tesalonicense cuando dice Pablo, Silvano y Timoteo a los hermanos que están en Tesalónica. Habla de una maravillosa plana de construcción que soportaba toda la edificación encima de ellos. Y esto nos invita a que seamos conscientes que tener vidas apostólicas colaborándonos no es solamente para poder decir los tenemos en YouTube. Tenemos el acceso que nuestros pastores nos dan, tenemos la grandeza, sino es a comprender el reconocimiento de que tener tan cerca esta gracia no puede ser en vano, hermano mío. Yo sé que esto no tenga mucha relevancia, pero quiero permitírmelo decírselo. Porque son cosas espirituales. Nosotros podemos vivir cosas espirituales estando en Venezuela, así como usted la vive estando acá cerca. Pero quiero decirlo, no es lo mismo el anhelo que nosotros tenemos semana a semana de estar cercano a la concesión que ustedes tienen de estar cercano. No es lo mismo. No es lo mismo pagar un boleto que cuesta un importante dinero a que tomar un vehículo y movilizarnos a la casa en algún momento que se nos convoque. No es lo mismo. Nosotros lo podemos hacer una vez al año, por ahora. Luego lo haremos un poquito más veces al año. Y bueno, si el Señor nos concede, vendremos más a menudo. Pero usted está más cerca. Y usted tiene la capacidad de que cuando estamos siendo convocados, por ejemplo, el domingo, el apóstol está convocándonos para estar presente. Ustedes tienen su administración y todo lo que por parte de la colaboración reciben, pero es solamente un ejemplo. No es lo mismo estar acá que estar en Venezuela mirando por internet. Dicho eso, pasamos al siguiente ítem.
Porque nos corresponde que si entendemos la elección divina, número 1. Número 2, reconocemos la hoja de ruta que conduce apostólicamente nuestras casas, nuestra familia. Ese reconocimiento hace que se despliegue para con nosotros un trabajo más óptimo, un acompañamiento más íntimo y más intensivo, y que nos permita disfrutar de lo que no es normal disfrutar por la lejanía, por la poca intensidad comunicacional o por la poca comunicación que tengamos en cuanto al trabajo. Número 3, necesitamos recordar como administración que se está dando un modelaje responsable por el ADN que nosotros tenemos en el Señor. Escúchelo bien, la casa, la administración apostólica tiene un ADN. Llámele espíritu. Nosotros como administración tenemos un espíritu, ¿se entiende eso? Y el espíritu puede ser expresado como un marco de liderazgo que educabiliza a la generación entera. No, se lo voy a decir de nuevo. Reconozcamos que como casa tenemos un ADN y que este ADN no se va a separar ni se va a agotar en la administración nunca. Hermano, yo tengo un ADN y por más que salgan la cirugía, yo no me puedo operar las orejas, hermano, porque soy orejón, porque mi papá y... Eso es lo que hay, hermano. El ADN no se puede esconder. Toca al que está a su lado ya, yo te conozco. El ADN está allí y te acompañará desde el nacimiento hasta tu partida de la tierra. Es lo que hay, hermano. No hay más. Pero hay una maravillosa noticia, que así como nuestro ADN, hermano, por favor saque esta conclusión. Si en la carne y la sangre, en esta vida humana y corporal que se va a degradar y se va a volver polvo en la tierra en algún momento, esto ocurre y es verdad, ¿cuánto más verdad será en la vida del Espíritu y en la vida de la realidad eterna que nos conmueve? Tiene que ser trascendental, tiene que ser veraz, tiene que ser inagotable esta realidad. Por tanto, cuando hablamos de ADN dentro de una administración, Timoteo podía recibir de Pablo muchas recomendaciones, muchos llamados a la acción, muchas exhortaciones, como siempre se hace, pero Pablo iba a recurrir a una única cosa que sabía que Timoteo había recibido del Señor de la gloria y había sido perfeccionado por la instrumentación paulina. ¿Lo vamos viendo? Por esa razón Pablo no se queda enlodado, no se queda en el barro dando vueltas de la humanidad, de las circunstancias, de los elementos personales, de que subió, bajó, se pudo, no se pudo, está muy seria la cosa, sino que apeló al Espíritu que lo había convocado. Hermanos míos, nosotros erramos si vamos a trabajar con estrategias primero, con métodos primero, con cosas primero, cuando lo primero es la vida orgánica del Espíritu que nos ha convocado, hermano santo. Esta es nuestra dinámica, esta es nuestra movilizadora fuerza que genera en nosotros. Este es el motor termonuclear que tiene un submarino que puede nadar en el agua, puede andar bajo agua. Los submarinos que tienen motores nucleares, a ellos se pueden estar allí, pero por décadas y décadas y no se le agota el combustible. Cuanto más a nosotros que tenemos al Espíritu de Jesucristo adentro de nosotros, hermano. Esta posición entonces me debe dar responsabilidad.
¿En qué? En que tengo un espíritu y una marca profética, un espíritu de diseño apostólico y una marca profética, porque me impacta cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: condúcete, vamos, recorre el camino que se ha hablado de ti proféticamente por medio de la administración de los presbiterios que se hablaron y se compusieron para darte una indicación, una hoja de ruta en la vida de la fe. Esto es responsabilidad de ADN. ¿Puede decirlo conmigo? Responsable de mi ADN. No voy a atender a la derecha y a la izquierda que no sea el ADN que reportamos. Y esta casa tiene como ADN un espíritu de liderazgo, un espíritu que desde el liderazgo que se nos ha venido abriendo y desglosando desde el 2004, hoy podemos ser participantes de que ha agarrado una elevación muy densa de la cual no podemos dejarla pasar. No, yo le estoy diciendo un asunto importante que usted debe tenerlo en cuenta. Si se le olvidó todo, por favor, en cuanto a la vida de la administración, que no se le olvide esto. La administración en estos días está cobrando una elevación de densidad tan importante que no la puedo dejar pasar, que no se me puede pasar por el frente y digo: ay, qué lástima que yo no estuve. Ay, qué lástima que yo no pude. Ay, qué lástima que había gastado el dinero en otra cosa. Ay, qué lástima que todo se me vino encima y no lo pude resolver. No, hermano, no va a valer. Ay, qué lástima. Lo que va a valer, yo no sé cómo, yo no sé cuándo, yo no sé por qué, pero yo voy a estar en esta movilización que se está llevando a cabo. Yo voy a ser parte. Yo creo en la palabra profética. Yo creo en la ruta apostólica. Yo me hago responsable del ADN que me está convocando, de este ADN que me está solicitando un avance en nuestros días por categoría generacional. ¿Se va entendiendo eso, hermano mío? Y por esa razón, número 4, va a tocar el desenvolvimiento. Diga conmigo: desenvolver. Hermano, usted tiene un poder envuelto. Usted tiene una dinámica intrínseca en su interior. A usted no es que alguien le va a poner la mano y le va a dar más poder del que ya Cristo lo tiene. La imposición de mano tiene otras gracias, tiene otras medidas, tiene otras formas y es maravillosa cuando el Señor nos lo concede. Pero hay que recordarlo: nosotros tenemos a la gloria de Cristo adentro y eso es suficiente para que por medio de una determinación espiritual la vida radicalmente se transforme. Una determinación, hermano. Un día estábamos con nuestros mayores en la fe y habíamos ministrado una palabra y todo hermoso. Escuche esto. Y cuando estábamos, fue hermoso, nos ministraron y todo el mundo llorando. Sí, Señor, gloria a tu nombre, aleluya. Y estábamos llorando y bueno, se nos había dicho eso. Y de pronto la voz apostólica que estaba entre nosotros dice: prende el micrófono, porque se había terminado ya, todo estaba lloroso ahí, la gente en el piso y todo hermoso. Yo entre ellos. Imagínense mi precariedad en aquellos años. Y bueno, llega y dice la voz apostólica, prendió el micrófono y dice: sí, ¿aló? ¿Se oye? Ajá. Hermano, hágame el favor y dejen la lloradera. Jesucristo. Sí, hermano, a todos los que están ahí tirados en el piso, todos los que están arrodillados, todos los que están ahí, dejen la lloradera, por favor, levántense. Y cuando nos mete ese cable con 220 o trifásica al mundo de las emociones, vino un llamado de atención que se quedaría configurado en la psiquis para siempre. No sé si lo sabía, pero bueno, estaba dando resultado. Cuando tenía la atención de todos en ese momento, nos dice: hermano, discúlpeme,
Pero ya yo los he visto a ustedes llorando por este mismo asunto por lo menos 5 años. Y ustedes no cambian. Así que les voy a pedir a partir de ahora que se hagan responsables y tomen la determinación que cambie para siempre sus vidas. Y soltó una palabra que yo la capturé para siempre. Porque en el reino de Dios vale más una determinación espiritual responsable que un galón de lágrimas sentimentales que nunca da para nada. Me cambió la vida eso, hermano. Porque nos podemos pasar la vida, llora que llora, gime que gime, ruega que ruega, y la vida se nos va escurriendo entre las manos. Pero llega un día donde la voz espiritual que cree en nosotros, la mayor noticia de en medio de este marco es que el Padre cree en nosotros. Que Él no tiene duda de que tú le vas a dar fruto. No, yo te vine a decir una gran noticia. El Padre no duda de que el fruto que puso dentro de ti, Él lo va a recibir más temprano que tarde. Él lo va a extraer de ti. Él no duda de eso. Pero la belleza es que cuando yo y tú y yo compaginamos en el mandato que Él nos está dando, caminamos hacia la ruta que nos está indicando, determinamos soltar lo que hay que soltar y tomar lo que hay que tomar en ese momento, el Padre dice, ahora sí, vámonos. Vamos hacia adelante, vamos a edificar, vamos a desarrollar, vamos a movilizar esta tarea, vamos a ver el avance, el crecimiento y el aumento que corresponde de todo lo que se nos ha profetizado. No hay nada que inventar, ya está profetizado, ya está delineado apostólicamente, ya está recomendado proféticamente. Lo que hay que hacer es volver a tomar la determinación que este espíritu que tenemos adentro tiene la potencia para duplicar el trabajo, para generar vida, para trascender en todos los ámbitos. Escuche esto: desenvolvimiento de la obra y del mandato. Tenemos que empezar a desenvolver el mandato que hemos recibido. ¿Sabe qué le está diciendo Pablo a Timoteo? A ti se te dio un rollo. No estoy hablando de un rollo de problema o de un lío, aunque lo incluía. Pero le estoy hablando de los manuscritos, le estoy hablando de la ruta apostólica, le estoy hablando de los planos y diseños. Me parece que esa es una siempre y constante medida divina de darle padre a los hijos generacionalmente. Fue lo mismo que hizo este hombre llamado David con su hijo Salomón. Segundo libro de Reyes, capítulo 26, dice: y antes de yo irme le dejé los planos a Salomón. Le dejé los planos del templo, los planos de la tesorería, los planos de la casa de gobierno. Atención, porque en la ELA se va a hablar de gobierno y ahí es donde nos tenemos que meter todos de frente, por favor. Y en esa medida dice: le dejé todo, porque a mí, dice David, el Padre me dio la gracia de poder recibir los planos y Él desde su mano me rubricó el diseño de lo que íbamos a hacer. Por eso se lo entregué a mi hijo Salomón para que él lo llevara a cabo. No tenemos que andar inventando. Lo único que hay que hacer es asumir la responsabilidad de desenvolver efectivamente el mandato apostólico que se nos ha dado. Vayamos, tomemos conciencia. El trabajo está frente a nuestros ojos. No puedo pretender que se va a lograr solo porque un hombre o una mujer, un ministro o una colaboradora pueda hacerlo una vez a la semana. Se logrará cuando toda la semana todos nosotros en todas partes estemos
movilizándonos el espíritu de la vida a generar más vida en otro, a hacer avanzar la gracia en otro, a ser un modelo y un ejemplo para otro. Puede ser que no estoy abriendo la boca y predicando en alguna circunstancia, pero estoy modelando la vida, la justicia, la fe, el amor, el dominio propio, la gracia, la verdad, la mansedumbre, la templanza, la estoy modelando. Y la gente que vive conmigo, y la gente que trabaja conmigo, y la gente que estudia conmigo, algo va a empezar a tener que asumir. Y dice, pero no lo veo como yo siempre veo a todos los demás. Esta gente tiene algo y yo voy a requerir que me lo compartan. Más temprano que tarde nos van a tratar de preguntar y nos van a decir, no, ya yo estoy cansado de esconder esto, pero yo tengo que preguntarte, ¿cómo es que tú haces para en medio de ese problema estar feliz y avanzando? Hermano mío, la escritura es maravillosa. En Ageo capítulo 1, verso 14 dice, y despertó el Señor el espíritu del gobernador. Oh. Diga conmigo, dentro de mí hay un espíritu de gobierno. El Señor no es un espíritu, yo no sé cómo le dirán acá, que sea así, desanimado, agotado, cansado. ¿Y cómo está, pastor? Ahí ando, pastor. Lo que pasa es que yo no sé cómo se llama acá eso. La uyama, ¿sí? El melón. ¿Sí? Dice, ¿y cómo anda? El zapallo. Bueno, eso está muy difícil para mí. Ahí andamos, pastor, me dijo la hermana, como el melón. ¿Cómo es eso?, le dije yo. Por el suelo, pero dando fruto. No puede ser, le dije. No, usted no es melón, le dije. Usted es hijo de Dios que tiene al Espíritu que hizo el universo adentro. Yo amo lo que dice el libro de Job, que dice, y su Espíritu adornó los cielos. ¿Sabes qué significa? Que el Espíritu Santo es el autor de cómo los cielos, por lo menos en este marco, se ve todos los días dibujado belleza. ¿Cómo no voy a creer que ese Espíritu me va a dar ideas productivas para salir adelante? ¿Cómo no voy a creer que ese Espíritu me va a generar capacidad, me va a sacar del desánimo, de la depresión, del miedo, de la rabia, del egocentrismo, del odio, del rencor, de la apatía, de la desmoralización, de todos estos síntomas que nos tira como cubetas llenas de porquería este siglo presente? Pero cuando esto venga ante nosotros, el poderoso Espíritu del Señor tiene la capacidad de repeler toda esta inmundicia y demostrar que hay un resplandor glorioso en nuestro mundo espiritual, hermano mío. Nosotros fuimos llamados a resplandecer como hijos de Dios, para que así como Cristo resplandeció la gloria del Padre, la iglesia resplandezca la gloria de Cristo a donde quiera que ella se encuentre. Así como Cristo resplandeció la verdad del Padre, la iglesia resplandezca la verdad de Cristo en todo entorno a donde hable. Esta es nuestra posición. Estos son los mandatos que tenemos. Por eso dice capítulo 1, verso 14 de Ageo, y el Señor despertó el espíritu en el gobernador. Número 1, hermano, hay que despertar a nuestra mentalidad gobernante. Nosotros no somos mediocres, nosotros no somos vagos, nosotros no somos sintomáticos que todo nos hace daño, nosotros no somos personas agobiadas por las circunstancias. Usted y yo tenemos un espíritu que comanda, usted y yo tenemos un espíritu que gobierna, usted y yo tenemos un espíritu que a los conflictos se le hace agua a la boca para resolverlo y traer el poder del dominio a gobernar todo lo que se ponga delante de usted. Hermano Engelbert, ¿qué me dice? Que usted no ha tenido problemas, no ha tenido circunstancias. Pregúntele a mi señora esposa y le dirá el cuento.
Pero aquí estamos prevaleciendo, respondiendo al mandato, asumiendo movilizarnos de nuestras ciudades, de nuestros lugares, no porque no tengamos que hacer, no porque no haya responsabilidades, no porque no tengamos que invertir en otras cosas, pero creyendo en la iglesia gloriosa, creyendo en la capacitación de esta gloriosa iglesia. Si uno de nosotros lo entiende, si uno de nosotros lo asume y si uno de nosotros lo lleva a cabo, yo y mi esposa nos sentiríamos pago del Señor, porque esta palabra se empiece a cumplir entre nosotros gloriosamente. Y el Señor despertó también el espíritu del sacerdote. Diga conmigo: gobernador, sacerdote. Eso me va a invitar a mí, me va a invitar a que yo sea consciente de que debo tener una mentalidad gubernamental en mi esquema de pensamiento, en mi forma de conducirme, en los protocolos que inseminé en mi alma, para que mi alma no sea un alma desordenada, sino que cumpla protocolo, sino que tenga la capacidad de responder con exactitud a la orden, al mandato del Espíritu, a las indicaciones. Me dicen una hora y a esa hora estoy, me dicen en un marco y me muevo y me desarrollo. ¿Por qué? Porque hay un espíritu gubernamental que me exige ser excelente. Toca al que está a su lado y dile al que está a tu lado: sé excelente, porque eso genera la expresión del gobierno. La gente que se gobierna, la gente que tiene una vida espiritual es excelente. Hermano mío, yo le quiero preguntar, si yo tengo un modelo espiritual en Cristo y que generación a generación nos va concediendo el reino de Dios por el Espíritu, modelos en vidas apostólicas, ¿cómo no voy yo a seguir el ejemplo? ¿Cómo no voy yo a por lo menos medirme en la silueta y entrar en toda la configuración? Por supuesto, a veces pensamos, no, pero es que parece que esa gente es súper espiritual, esa gente es demasiado alta para que yo alcance la medida. No es así, es la medida estándar, es la medida que se nos posibilita y nosotros la podemos asumir. Aleluya. Ese amén salió así. Amén. Va a ir creciendo el amén, ya va a ver. Bueno, ya yo estoy terminando, hermano. No vaya a esperar de mí, esto es lo que hay. Diga conmigo: espíritu de gobierno. Eso habla de responsabilidad, de excelencia, de determinación. Pero el espíritu del sacerdote habla de personas que viven un servicio al reino del Señor. El espíritu del sacerdote habla de la personalidad de Cristo como sacerdote nuestro ante el Padre, y que si nosotros somos la iglesia, cuerpo de Él como cabeza, se espera que el ejercicio del sacerdocio que Él cumple como cabeza se exprese a través de nosotros que somos su cuerpo, la iglesia. Y bueno, esto da para mucho, esto hay que trabajarlo, no pretendo yo a desplegarlo por completo, pero sí es una palabra para que te quede un sonido espiritual en tu espíritu y diga: el espíritu del sacerdote, el espíritu del gobernante, del sacerdote. Esto es lo que Pablo le dijo a Timoteo: porque en ti hay espíritu de poder. Diga conmigo: gobierno, de amor y de dominio propio. Por eso dice: el sacerdocio trabaja con una sustancia, amando, hermano. No pretenda ser un sacerdote por lógica pura. No pretenda ser un sacerdote de su matrimonio, de su casa, de sus hijos. Yo no estoy hablando acá de un pastor, de una pastora. Estoy hablando de usted. Porque la única forma en la que todos lleguemos, diga conmigo, todos lleguemos, es que todos seamos sacerdotes. Es que todos en la semana ministremos a nuestro hogar. Es que todos en la semana ministremos a nuestros hijos.
es que todos en la semana ministremos a nuestra familia, seamos un modelo del que achica la distancia entre el Rey de Gloria y la humanidad. ¿Qué es la palabra sacerdote? El que acorta la distancia. ¿Qué significa sacerdote? Uno que es un puente que acorta distancia entre el abismo que hay entre los hombres y Dios. Por eso es que nuestro sacerdocio no tiene otra medida mayor que la de Cristo, porque Jesucristo, hombre, el que conectó a Dios con la humanidad. Nuestro trabajo de amor, impartir un servicio, y como sacerdote tenemos que ser expertos conocedores de toda la dinámica del servicio que ejercitamos para con Dios. Si usted fuera un levita del ayer, le tocaría conocer cuáles son las cucharillas, cuáles son las medidas, cuáles son las copas, cuáles son las ollas, cuáles son los garfios, cuáles son las maneras, las tenazas, cómo se prendía el fuego. Vaya conmigo, cómo se hacía este trabajo, a qué hora tocaba, cómo se vestía, qué ropa interior debía colocarse el levita y el sacerdote que servían al Señor en esa realidad de aquellos días. Es un asunto de inteligencia espiritual. Yo no puedo pretender que el sacerdocio yo lo tome, ay, voy para el culto, voy al culto a congregarme. No, hermano, esto es de que todos vengamos preparados como si nos tocara a todos ministrar hoy. ¿Aló? No, que se prepare el pastor, que él es el que le toca predicar. No es así. No, pero es que a mí no me toca ministrar. No es así, porque cuando me miras con una forma, me estás ministrando. Cuando me abrazas, me estás ministrando. Cuando me sirves el té, me estás ministrando. Cuando me sonríes, me estás ministrando. Mientras estoy dando la palabra y tú estás orando dentro de ti, sígueme hablando, Señor. Dale de nuevo a mi hermano para que nos hable la palabra. Allí tú estás ministrando. Tu rostro a mí me ministra, porque el carómetro no miente. Entonces hay gente que se dice, no, yo estoy muy feliz. Sí, pero comuníqueselo a la cara para ver si tiene cable de aquí a aquí. Esas son las formas en las que ministramos cuando damos nuestra generosidad. Ministramos cuando nuestros hermanos llegan de primero antes que nosotros. Ministramos cuando hay vida, cuando hay comunión, cuando hay devoción. Ministramos cuando 2 horas antes de venir a esta reunión estaba en la regadera orando en el Espíritu, clamando y gimiendo para que el Señor pudiera darnos una palabra. Ahí estamos ministrando. Usted está en el camino viniendo acá y venía adorando al Señor. Allí estamos ministrando. El espíritu del gobernador se conjuga con el espíritu del sacerdote para que podamos emitir una dinámica movilizadora en la edificación. Y es por eso que el profeta Ageo termina recitándonos: y también el Señor despertó el espíritu de todo el pueblo. Dominio propio. La capacidad de que nuestros pueblos estén vinculados al trabajo corporativo se está convirtiendo en un absoluto y en una demanda irreversible. Ya no da la talla con que un solo hombre pastoreando lo haga. Dile al que está a tu lado, ya eso no da la talla. Diga conmigo, lo que viene es lo corporativo. Vamos, dígaselo. Lo que viene es el cuerpo de Cristo en pleno. Lo que viene es el cuerpo de Cristo asumiendo que tú y cada uno de nosotros asumimos un gobierno espiritual, un sacerdocio ministerial y una tarea de desplegarnos todos para que seamos iglesia, empezando en mí, comenzando en mí, trabajando en mi casa, en mi familia y llevando avanzada a la comunidad de fe de la que somos parte. Esta maravillosa triada, este marco de triada termina diciendo el verso 14: y el espíritu de todo el pueblo fue despertado por el Señor, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor su Dios.
Qué hermoso, hermano mío, acompáñeme a alguien acá. Qué hermoso que hoy podamos decir que la casa ya no es un templo, un lugar como en aquellos días. Como decía el profeta Ageo, suban al monte y traigan madera y reedifiquen la casa y yo pondré en ella mi voluntad y en esa casa seré glorificado. Ya no se trata de locales, se trata de lo que nos ha dicho la voz apostólica, la iglesia del Dios viviente que Dios le reveló ¿a quién? A un hijo llamado Timoteo, que en la primera carta comienza a ser verdadero hijo. Hermano mío, recíbame esta palabra. Se necesita por lo menos ser verdaderos hijos para asumir esta palabra. Yo no le doy la posibilidad a alguien que no tenga la estatura de ser verdadero hijo para soportar esta palabra. Pero cuando eres verdadero hijo, puedes soportarla. Y ya luego la segunda carta, escúchelo, la segunda carta es maravillosa porque Pablo ya le habla a Timoteo diciendo: yo, Pablo, preso del Señor Jesucristo, a Timoteo, mire cómo le dice: amado hijo, en la común fe. Se había elevada la densidad espiritual de Timoteo. Había asumido la exhortación, había asumido la recomendación, había recibido el despertar espiritual para edificar la casa del Señor. Y ahora Pablo tiene la razón de decirle: ahora sí te puedo decir, amado hijo. En Lucas el Señor nos relató que un día estaba el Señor Jesucristo en el monte con 3 personas. Y se aparecieron 2 más. Y de pronto aparece una voz alta, mayor, sublime, gloriosa, los rodeó de luz. Y esa voz dijo esta expresión. Por eso Pablo no le entregaba este nombre a cualquiera, porque este nombre se le entrega a los que desaparecieron y dejaron que Cristo, el amado Hijo, apareciera en su vida. Esa voz en medio de la transfiguración llegó y dijo: este es mi Hijo amado. No es mi verdadero hijo solamente, no es mi hijo en la carne solamente, no es mi hijo que hace algunas cosas para mí, no. Se volvió ya a esa estatura de madurez, se había vuelto en la plenitud del Padre, el amado Hijo de Dios. No seamos tan ligeros para llamarle amado a hijo a todo el mundo, hermano. No es tan fácil. En el marco de la administración apostólica, conseguir amados hijos es un trabajo. Mi recomendación profética hoy para usted y para mí es: despierte a volverse un amado hijo de esta administración. Póngase de pie, hermano mío. Si es posible, tómele la mano a alguien que tenga a su lado y sienta la iglesia allí. Sienta la iglesia, sienta. Toque y dígale en su cerebro, diga a su cerebro: yo estoy tocando esto, esta es la iglesia de mi Señor, yo estoy tocando vida eterna forrada de humanidad, estoy tocando vida eterna que está aquí viviendo en esta zona, en este sector. Y queremos, Señor, oramos al Padre, queremos, Señor, exponernos a la manifestación de tu verdad. Queremos exponernos a tu verdad con amor, con sinceridad, sin doblez de corazón. Hoy venimos ante ti como casa, como familia, como administración, como congregación, Señor. Venimos ante ti. Toma de nosotros el
corazón. Despiértanos, Señor, despierta este espíritu gubernamental, despierta este espíritu de servicio y despierta este espíritu que movilizará nuestras casas a una sola labor. Ahí no dice y les despertó el espíritu profético, les despertó para que fueran a hacer lo que les parecía. Ahí no dice y les despertó para que hicieran lo que tenían soñado hace tantos años. No dice les despertó para edificar la casa del Señor. Padre, que en nuestros ámbitos, en nuestras familias, puedas tener construcción, edificación, revelación. Que hombres y mujeres se conviertan en piedras vivas, Señor, edificables. Que hombres y mujeres entre nosotros se conviertan en fundamento, se conviertan en piedras vinculantes para vincular a otros. Personas dignatarias, responsables, de alta madurez, para soportar en sus hombros el trabajo movilizador de esta labor. Lo que se viene es extraordinario. Lo que se viene en estos días, en estas semanas, antes de que cierre este 2024, es labor resolutiva. Estaremos en labores resolutivas. Entraremos en trabajos de alta competencia. Desarrollaremos alta movilización. Pero se tiene que tener desatado en el espíritu un espíritu gobernante, un espíritu de servicio y un espíritu de unidad corporativa, a donde pasemos de ser personas o familias y nos convirtamos en el santo pueblo del Señor, nos convirtamos en el santo pueblo, en la nación santa que le edifica casa a Dios. Esta es, Señor, la determinación. Ora allí por tu hermano, ora allí por tu hermana, te pido, Rey mío y Señor mío. Hoy fuimos convocados por tu amor. Fuimos convocados por tu gracia y nos exponemos ante ti con amor. Con amor. En el reino de Dios vale más una determinación del responsable que un galón de lágrimas sentimentales. Hoy asumimos el desafío. Hoy asumimos el compromiso. Hoy determinamos una ruta como la que nos has trazado. Maximizar nuestra obediencia a la ruta, Señor. Mi Señor, que nuestros hermanos irresponsables en este ámbito, que los que han respondido a ti con gracia, con determinación y agrado, sean transformados, sean evolucionados, sean suministrados. Que esta iglesia, que la iglesia que nos habita, que la iglesia gloriosa que está entre nosotros, traiga, Señor, el agrado a tu corazón y que puedas decir de nosotros: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, en el cual tengo contentamiento. En el nombre del Señor lo declaramos, en el nombre de Cristo lo hablamos. Muchas gracias, Señor nuestro. Amén, 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 amén. Gracias, gracias, gracias.